al único que debes confesar tus pecados. Y el único que tiene poder para perdonar tus pecados no es ningún ser humano, sino Dios. Buenas tardes, mis amigos que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Presentando la Verdad. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes a todos los que están escuchando. Muy bendecidas tardes para todos. Hoy nuevamente queremos compartir con ustedes otro de los tantos estudios de la Palabra de Dios que estamos compartiendo juntos todos los días lunes, miércoles y viernes aquí en Radio Reconquista desde las 3 a las 3:30, desde las 15 a las 15:30. Quiero mencionar nuestro número de teléfono de contacto, como siempre hacemos, el cual es 095-507-442. Estos videos que estamos grabando ahora, después los subimos a YouTube y ahí va a aparecer abajo el número de teléfono también. Y por lo tanto, sería bueno recordarles a los amigos que nos escuchan que si se han perdido alguno de los programas o quieren registrar estos programas o quieren ver nuevamente estos programas o quieren compartir estos programas, pueden hacerlo yendo a YouTube y buscando el canal Presentando la Verdad. El icono es celeste, tiene una Biblia abierta y ahí ya estamos subiendo varios videos, gracias a Dios. Hoy, Héctor, vamos a continuar con un tema que empezamos el otro día. Realmente es un tema que empezamos desde el primer día, porque todo tiene que ver y todo es una cadena lógica de estudio y de razonamiento que nos va llevando al crecimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros hemos hablado de muchas cosas hasta el día de hoy. La semana pasada hemos hablado acerca de la deidad o lo que se conoce como la Trinidad. Nos hemos enfocado especialmente la semana pasada en mostrar que la Biblia presenta varios Jehová. Y ahí aparece Dios Padre, Dios Hijo y también aparece el Espíritu Santo. Exacto. Y el programa pasado nos hemos enfocado en estudiar acerca de qué es o quién es el Espíritu Santo. A esta altura ya no podemos decir qué es, porque hemos llegado a la conclusión lógica que el Espíritu Santo no es una energía activa o una fuerza activa de parte de Dios, sino que es una referencia al mismo Dios, pero no a Dios Padre, y tampoco a Dios Hijo, sino que es una referencia a otra persona de Dios. Dios hay uno solo, pero como recordamos y como hemos estudiado, Dios es unidad y está conformado por tres personas. El otro día yo mencioné que hoy vamos a hablar de un tema importante, que muchas veces preocupa a muchas personas, y es un tema que aparece en algunos lugares de la Biblia, y voy a leer el texto de uno de los lugares donde esto aparece. Esto es algo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 31. Amigo que me escuchas, sería bueno que tú puedas estar prestando atención a esto que vas a escuchar. Puede ser que lo hayas escuchado alguna vez anteriormente, puede ser que nunca lo hayas escuchado, pero es bueno que lo puedas escuchar y puedas comprenderlo, porque para eso está la palabra de Dios, para ayudarnos a conocer más de las cosas de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Está hablando Jesús. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque es lo único que, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a Jesús, es lo único que no será perdonado. Para contestar a estas preguntas necesitamos primero comprender qué significa esto de blasfemia. ¿Qué significa esta palabrita importante que enseña la Biblia acerca de la blasfemia? Entonces, vamos a preguntarle a la Biblia qué es blasfemia. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la blasfemia? Amigo mío, esto es muy importante. Y por esto espero que puedas prestar, insisto, suma atención a lo que vamos a hablar aquí. Blasfemia tiene un significado muy diferente de lo que muchos suelen creer que tiene. En la Biblia, blasfemia no se refiere a insultar, a decir malas palabras o cosas por el estilo. En la Biblia, blasfemia es algo muy diferente.
El concepto de blasfemia es tan importante en la Biblia que es necesario que lo comprendamos bien. Si no queremos ser lamentablemente engañados. Yo he mencionado en varios temas anteriores que Jesús mismo dijo con respecto a las señales del tiempo del fin que vendrían falsos cristos, falsos profetas y por lo tanto, esto está claro, falsos pastores. ¿Cómo tú sabes que yo no soy un falso pastor? Tú tienes que verificar todo lo que yo digo con la palabra de Dios y ver si yo no estoy sacando de contexto lo que dice. Porque Dios dice de estos falsos pastores algo que se encuentra en Jeremías 6:14, donde dice de ellos que curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, dice la palabra de Dios. Entonces, amigos que nos escuchan, ¿están preparados para saber lo que la Biblia enseña con respecto a la palabra blasfemia? ¿Tú estás preparado, Héctor? Estoy preparado. Entonces te invito a que antes de continuar, es un tema muy delicado, vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te imploramos en esta hora que nos enseñes y nos muestres y me ayudes a mí a poder ser claro aquí por la radio para poder hablar con denuedo conforme a tu palabra y que pueda presentar este tema conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos bendices, te suplicamos perdón por nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La Biblia describe una situación en la cual Jesús estaba hablando con varios judíos que lo rodearon y que estos judíos le decían a él, a Jesús, que él hacía milagros porque Jesús tenía un demonio. ¿Te imaginas? Hay personas que, lógicamente, hacen falsos milagros porque Jesús dijo que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Pero el tema es que de esto mismo lo acusaban a Jesús. Decían, tú haces milagros porque tienes un demonio. Ahora, ellos mismos, de acuerdo a la Biblia, este grupo de personas, ahora vamos a ver dónde está esto en la Biblia, le decían a Jesús que ellos tenían un padre, y el padre de ellos era Abraham. Ahora, ellos se decían hijos de Dios, pero creían ser realmente descendientes espirituales incluso de Abraham. Eran descendientes carnales, descendientes de sangre de Abraham, pero evidentemente no eran descendientes espirituales de Abraham, porque la Biblia enseña que Abraham era el padre de la fe y por lo tanto era fiel a Dios. Ahora Jesús le dice a ellos, ustedes dicen que tienen a Abraham como su padre, pero realmente el padre de ustedes, le dice Jesús a ellos, es el diablo. Ahora, eran duras palabras la que Jesús le decía. Ahora, ¿por qué él le dijo eso a estas personas? Porque dice, porque las obras del diablo ustedes quieren hacer, porque ustedes quieren matarme, dice Jesús. O sea, el diablo evidentemente quería matar a Jesús, lo quería desaparecer del mapa, quería incluso evitar que él naciese, que no pudiese haber ningún redentor para salvar al ser humano. Pero el tema es que los mismos judíos de los cuales procedió Jesús, muchos de ellos querían matarlo, especialmente los que más conocimiento, más luz de la palabra de Dios tenía. Entonces, es interesante lo que vamos a leer ahora, porque Jesús le dice que Abraham, quien es considerado el padre de la fe, tuvo fe en Jesús. Ahora, Jesús dice que Abraham tuvo fe en Jesús y se gozó y que lo vio, o sea, que conoció su día, dice la Biblia. Entonces, y Jesús de esta forma estaba mostrando su preexistencia antes de venir como ser humano a esta tierra. Entonces, los judíos se enojaron. ¿Cómo? Si tú no tienes ni 50 años y tú dices que conoces a Abraham. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 56. Vamos a ir avanzando porque la hora pasa. Dice Jesús, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ahora, presten atención cómo sigue el texto. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 59, que es el versículo que sigue, que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Los judíos tomaron piedras para arrojárselas porque él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús, dice la Biblia, se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Por qué yo estoy diciendo, amigos, esto? ¿Y qué tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo? Esto es muy importante. Comprendiendo esto vamos a comprender lo otro, porque vamos a poder entender qué significa blasfemia. Ahora, yo tengo una pregunta y quisiera que me contesten ustedes desde su casa. Yo sé que no lo pueden hacer ahora en este momento,
pero por lo menos piensen y respóndanse a sí mismos. ¿Por qué estas personas quisieron apedrear a Jesús? Había muchas formas de matar a las personas, pero ellos recurrieron al apedreamiento, que era una práctica del Antiguo Testamento basada en la Biblia, con ciertas justificaciones. Dios no quería que se apedrease a cualquier persona. Ahora, evidentemente, ellos querían apedrear a Jesús porque querían matarlo, o no querían matarlo. Sí, querían matarlo. Pero no podían hacerlo sin una justificación. El texto es claro. Sin embargo, de acuerdo a las leyes que tenían, sí era una justificación apedrear a la persona que dijera ser Dios. Ahora, amigos, ustedes escucharon el texto, quizás leyeron el texto y dirán, ¿pero dónde Jesús estaba diciendo que era Dios? Ahora, ellos querían apedrearlo porque, entre otras cosas, Jesús no adulteraba, Jesús no hacía esto, Jesús no hacía lo otro, pero Jesús, de la forma que hablaba, evidenciaba que él decía ser Dios, a pesar de que él no lo dijese textualmente. Pero ellos se dieron cuenta, este está diciendo ser Dios, así que hay que apedrearlo porque Dios es uno solo. Entonces, fíjense que la Biblia, en Juan 8:58, que es el versículo que acabamos de leer, Jesús le dijo, y voy a repetir, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que está claro que ellos querían apedrear a Jesús, no porque él dijera ser mayor que Abraham, sino por lo que dice el versículo ahí. Porque él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, esa parte del versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo, yo soy. Y ahora, ¿qué problema hay de decir yo soy? Si yo voy y toco la puerta y digo, Héctor, tú eres Héctor, y tú dices, yo soy, no hay ningún problema. Y tampoco habría que apedrearte. Pero en este contexto ahora se van a dar cuenta, amigos, que Jesús no estaba diciendo sencillamente yo soy, estaba hablando de otra cosa. El yo soy implica otra cosa. Ahora, querían apedrearlo porque Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Evidentemente, si Jesús no tenía ni 50 años, tenía un poquito más de 30 años en ese momento. Abraham había existido hace cerca de 1800 años. Para que él fuese antes de Abraham, evidentemente él se estaba atribuyendo una característica que o la tienen los ángeles o la tiene Dios. Pero ningún ángel se hace llamar yo soy. Vamos a ver en la Biblia quién es el que se suele llamar yo soy. O sea, Jesús no estaba sencillamente diciendo que era mayor que Abraham, sino que él era el yo soy de la Biblia. Ahora, ¿quién es el gran yo soy de la Biblia? Dios. Dios. ¿Quién es el que en la Biblia su nombre significa yo soy el que soy? Jesús. Realmente, ahí está. La Biblia dice, esto lo podemos ver en Éxodo 3:14, que la Biblia dice que el que es el gran yo soy no es ni más ni menos que Jehová. Dicho sea de paso, la palabra Jehová, el nombre Jehová, significa yo soy el que soy. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, yo voy a ir a los judíos, a tu pueblo, a los hebreos, mejor dicho, porque judíos era una sola tribu, voy a ir a los hebreos y voy a decir, Dios me envía a decir tal y tal cosa, pero si ellos me preguntan, ¿cómo es el nombre de ese Dios?, ¿qué les diré? Entonces respondió Dios a Moisés en Éxodo 3:14 y dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, tiene que quedar claro entonces que los judíos querían apedrear a Jesús porque siendo hombre Jesús se hacía Dios, usando para él mismo el nombre de Dios. Ahora, ese nombre es muy importante. Las personas no se suelen poner ese nombre. Si yo tengo un hijo, no le voy a poner como nombre Jehová. Puede ser que se lo ponga en un sentido de respeto, si no entiendo muchas cosas, pero es un nombre tan sagrado que hasta uno teme si sería lo correcto poner ese nombre o no. ¿Se entiende? Ahora Jesús estaba atribuyendo ese nombre que se supone solo es de Jehová, y con eso él estaba mencionando que él también es Jehová. Ahora, a esta altura de los estudios, quiero recordarles que no había problemas en que Jesús usara por sí mismo el nombre que ahí aparece, el nombre Jehová en este caso, porque a la verdad Jesús también es Jehová. Esto tiene que quedar muy claro. Esto lo hemos estudiado en los programas anteriores. Ahora, sin embargo, para los judíos Jesús no era Dios, y para ellos tampoco era posible que fuese Dios. Por lo tanto, para ellos que Jesús dijese ser Dios era un pecado mortal. Ahora bien, sigan prestando atención. Porque un poco más adelante Jesús se vuelve a encontrar con estos judíos en el capítulo 10, 2 capítulos más adelante, y nuevamente Jesús le pide a estos judíos que lo aceptasen a él como su Salvador, y él le menciona que aceptándolo a él, como él y el Padre son uno, nadie podría arrebatarlos de la mano del Padre.
Ahora, ellos no creían eso. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos, nuevamente. Se refiere a que Él y el Padre son uno en unidad. Pero está claro que Jesús no se está poniendo entonces por debajo de Dios ni por encima, sino se está poniendo a la altura de Dios. O sea, el versículo siguiente incluso dice que cuando los judíos vieron que Jesús se estaba poniendo a la altura de Dios, porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿ok? ¿Tú te animarías a decir eso? No me animaría. No es para los seres humanos decir eso. No. Ahora, entre los seres humanos nosotros tenemos que ser uno, y tenemos que ser uno con Dios en otro sentido, pero no en el sentido que está hablando Jesús. Exacto. Porque nosotros no le conocemos a Dios como lo conoce Jesús y como es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando estos judíos vieron que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y por lo tanto se estaba poniendo a la misma altura que el Padre, dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjate, habían tomado piedras en Juan capítulo 8 y ahora vuelven a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque ahora van a ver por qué, y van a ver que lo que yo les estaba diciendo de que Jesús dijo yo soy, y ese yo soy se estaba refiriendo a Jehová, está corroborado en la Biblia por lo que va a pasar a continuación. Entonces los judíos nuevamente toman piedras para apedrearle, porque Jesús decía que Él y el Padre uno son, o sea que Él se hacía Dios. Entonces, fíjense en el versículo siguiente, que es el versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ahora fíjense en esta palabrita, amigos, estamos estudiando lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para comprender lo que es blasfemia, vamos a entender lo que es, para comprender lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo hay que entender lo que es blasfemia. Y acá vemos que los judíos le dicen, no te queremos apedrear por buenas obras, Jesús, sino por la blasfemia. Y ahora fíjense cómo sigue el versículo, porque tú, dice Juan capítulo 10 versículo 33, porque tú, Jesús, siendo hombre, te haces Dios. O sea que en aquel contexto ser blasfemo era ponerse en el lugar de Dios. En ese contexto, blasfemia es ponerse en el lugar de Dios, en el contexto bíblico. No hay otra forma de definir blasfemia en la Biblia. No son malas palabras, ni esto ni lo otro. Ojo, cuando uno estaba diciendo malas palabras, de alguna forma también estaba blasfemando, pero en otro contexto. Pero no es de lo que estamos hablando en la Biblia, lo que enseña sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, amigos que nos escuchan, ¿se han dado cuenta? Aquí está el nombre del pecado de hacerse Dios. La Biblia dice que los judíos querían apedrear a Jesús porque Jesús se hacía Dios. Y como Jesús era ser humano, ellos no creían que un ser humano al mismo tiempo pudiera ser Dios. Y la Biblia enseña que el pecado de un ser humano que se atribuye atributos o funciones que solo Dios posee se llama blasfemia. Cuando un ser humano dice poder hacer o tener derecho de hacer cosas que solo Dios tiene, ese ser humano, por lo tanto, está blasfemando. O sea que está claro, y lo dejó claro Juan capítulo 10, versículo 33, donde, repito, dice, respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Y ahora luego ellos definen qué es blasfemia, o sea, la Biblia enseña qué es blasfemia. Dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, si bien no disponemos de mucho tiempo, yo quisiera compartir con ustedes otros textos, uno más, que está en la Biblia, acerca de que hacerse pasar por Dios es algo blasfemo, y eso es blasfemia. Hay varios otros textos, pero yo quiero ir a Lucas capítulo 5. Allí se presenta el caso de Jesús sanando a un paralítico, al cual ustedes conocerán bien, amigos que nos escuchan, o si has leído esas partes de la Biblia, donde Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, antes de Jesús sanar a esa persona, ocurrió algo que dejó enojados a los fariseos, a los doctores en la ley que se encontraban allí en ese lugar. ¿Qué sucedió? La Biblia dice lo siguiente en Lucas capítulo 5 a partir del versículo 17. Dice, aconteció un día que él, o sea Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, porque estaban todos apretados y no los dejaban pasar, subieron encima de la casa, y por el techo le bajaron con un lecho, con una cama, y poniéndole en medio delante de Jesús. Y luego dice en Lucas 5:20,
Al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, fíjate lo que dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Jesús dijo exactamente lo que acabamos de escuchar. Tus pecados, presta atención, tus pecados te son perdonados. Ahora fíjense cómo sigue el texto. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Repito, ¿quién es este que habla blasfemias? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La Biblia dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. O sea, los judíos sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y si Jesús estaba perdonando pecados, se atribuía una función que solo le pertenece a Dios. Y hemos visto que cualquiera que se hace pasar por Dios y no es Dios, comete el pecado llamado blasfemia. Y por eso es que ellos dicen: ¿quién es este que blasfema? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, ellos estaban diciendo: Jesús es blasfemo porque Él está perdonando pecados y solo Dios puede perdonar pecados. Y como Jesús no es Dios, Él no puede perdonar pecados. Ahora, nosotros vamos a ver, ya hemos visto que Jesús es Dios y por lo tanto Él sí puede perdonar pecados. Por eso es que Jesús luego dice, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y luego dice Jesús: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús entonces de esta forma estaba mostrando que Él tiene potestad para perdonar pecados. Y sabemos que el único, repito, que tiene potestad para perdonar pecados no es ningún ser humano, sino solo Dios. Pero no hay problema con que Jesús perdone pecados porque hemos visto ya que Jesús no es solamente hombre, sino que también es Dios. Es 100% hombre y 100% Dios. Esto es algo apasionante, es un misterio que se llama el misterio de la encarnación, pero este es otro tema muy importante. Pero cuidado, amigo que me escuchas, y esto quiero que prestemos atención, porque la Biblia es clara en decir que al único que tú debes confesar tus pecados y el único que tiene poder para perdonar pecados, repito, al único que debes confesar tus pecados y el único que tiene poder para perdonar tus pecados no es ningún ser humano, sino Dios. Si un ser humano, sea quien sea, dice tener poder para perdonar tus pecados y espera que tú te sientes o te arrodilles delante de Él para que tú le confieses los pecados y pidas perdón por esos pecados, y este ser humano incluso dice: vete, hijo mío, estás perdonado, este ser humano está blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, y al único que tú le debes confesar tus pecados es a Dios. Ahora, si tú has pecado contra tu prójimo y le hiciste mal y quedó evidenciado, además se hizo público, tú debes tener la valentía, y Dios espera que tú vayas y pidas perdón, pero no es de lo que estamos hablando aquí. Jesús, en cambio, hemos visto claramente, dice la Biblia, que sí puede perdonar pecados. Entonces, un hombre que se hace pasar por Dios y perdona pecados, ¿cómo se llama ese pecado? Blasfemia, porque se está haciendo pasar por Dios. Ahora, con todo esto en mente, ¿qué es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo? Una pregunta, Héctor. Sí. ¿Qué entendiste sobre lo que es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Blasfemia bíblicamente es ponerse o atribuirse el poder de Dios. Muy bien, ponerse en el lugar de Dios, ocupar Exacto. el trono de Dios, ocupar el lugar de Dios. Uno de estos casos es perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios. Entonces viene un ser humano y dice: yo también tengo poder para perdonar pecados. No, eso no enseña la Biblia. Ahora, vamos a ver entonces, con esto en mente, si hemos entendido qué es blasfemia, vamos a entender entonces qué es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo único que no será perdonado? Primero, hemos visto en el programa anterior que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Sí. Es Dios. Segundo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a Jesús, el Espíritu Santo, vamos a ver ahora, tiene una clara función en este mundo. Esto es algo que yo no he hablado hasta el momento, pero es necesario traerlo a colación, y de lo cual hablaremos luego, y la semana que viene estaremos hablando sobre este texto que voy a leer ahora, pero es necesario mencionarlo ahora porque es muy importante comprender esto para saber cuál es la función del Espíritu Santo en este mundo. La Biblia dice, palabra de Jesús:
Juan capítulo 16, versículo 8. Dice Jesús, y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo. Si tú quieres confirmar, amigos, si lo que estoy diciendo es así, sencillamente ve a la Biblia y lee todo Juan 16 y verás que ahí Jesús está hablando del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él tenía que retirarse, irse al cielo, pero no quedaríamos huérfanos. Dice, os enviaré otro consolador. El Padre incluso envía otro consolador y del cual está hablando es del Espíritu Santo. Eso lo deja muy claro la Biblia. Ahora, Jesús dice, repito en Juan 16, 8, dice Jesús que cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús está hablando claramente aquí que el Espíritu Santo tiene una triple función, que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y al mismo tiempo, primero que nada, hemos visto que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, la Biblia dice, por otro lado, y tercero, repito, primero el Espíritu Santo es Dios, segundo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y tercero, la Biblia dice que la única forma de que un ser humano pueda obtener el perdón de Dios es arrepintiéndose. Y para esto, para que el ser humano pueda comprender que es pecador y confesar a Dios los pecados que cometió, necesita de que alguien le muestre que es pecador. ¿Y cuál es el que le muestra que es pecador de acuerdo a lo que hemos visto? El Espíritu Santo. Ahora bien, la Biblia dice que solo Dios es el que puede convencer al ser humano de que es pecador. Puede utilizar a otros seres humanos, puede utilizar otras cosas, pero el único que realmente convence a un ser humano de que es pecador ese ser humano es el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña muy claro esto. Ahora, esto significa, amigo que me escuchas, que si tú no dejas que el Espíritu Santo obre en ti, si tú no le dejas al Espíritu Santo hacer la obra que tiene que hacer en ti, que es la de convencerte de que eres pecador y transformarte para que seas una nueva criatura, lamentablemente, la Biblia indica que no te arrepentirás de tus pecados. O sea, si tú no eres convencido de que eres pecador, ¿de qué te tienes que arrepentir? De nada, porque tú dices, yo no soy pecador, yo no pequé, yo hago cosas buenas. Entonces, si tú no eres convencido de que eres pecador, tampoco te vas a arrepentir. Y si no te arrepientes, la Biblia dice que Dios no te puede perdonar. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Entiendes esto? Entonces, si tú le dices al Espíritu Santo, por ejemplo, gracias Dios, pero no quiero que me sigas insistiendo, no quiero cambiar esto, no quiero hacer lo otro. Pero hijo, yo quiero hacer esto por tu bien. No, gracias Señor. No quiero que me sigas tratando de convencer de nada. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Yo te pregunto, amigo, ¿a quién estás poniendo en primer lugar? ¿A ti o a Dios? Es evidente que estarías poniéndote a ti en primer lugar en vez de a Dios. Pero esto, amigo que me escuchas, es muy peligroso, porque si tú ocupas el lugar en tu vida que solo Dios debe ocupar, insisto, si tú ocupas en tu vida el lugar que solo Dios debe ocupar en tu vida, tú estás ocupando, por lo tanto, el lugar de Dios, y por lo tanto estás siendo tú el Dios de tu propia vida. ¿Y cómo se llama el pecado de ocupar el lugar de Dios? Blasfemia. Blasfemia. O sea que si tú ocupas, en este caso, el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, que es el único que puede convencerte de pecado, de justicia, de juicio, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y Dios, lamentablemente, no podrá perdonarte. Por eso mismo Jesús dijo en Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Quedó claro, Héctor? Quedó muy claro. Espero que también haya quedado claro a los amigos que nos están escuchando. Hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. El viernes que viene vamos a hablar sobre este texto, que no lo voy a releer, no el que acabamos de leer, sino sobre el texto que habla sobre la función del Espíritu Santo, que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, amigo que me escuchas, ¿quieres que Dios te perdone? Entonces no resistas más la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no ocupes el lugar de Dios en tu vida, déjale ocupar a Él el lugar que le corresponde, y de esa forma Él pueda convencerte de tus pecados y tú puedas arrepentirte, luego confiésale tus pecados y Él te perdonará. Dios te bendiga, amigo querido, Dios te bendiga, Héctor. Amén. Nos estamos viendo entonces el viernes que viene a la misma hora en otro programa de Presentando la Verdad.